En días de la semana pasada, la página de Facebook, Mi Mapa de Venezuela, incluye nuestro Esequibo, nos dio a conocer la información de una solicitud que hiciera el ministro de Frontera de la República Cooperativa de Guyana, en la cual le pidió a la directiva de ciertas redes sociales la eliminación de ciertas imágenes, especialmente las de los mapas políticos de Venezuela y Surinam. En el caso de Venezuela, todos los mapas que tuvieran o que anexaran legalmente el territorio Esequibo. Y en el caso de Surinam, el que anexara el territorio El Tigrí, o como se conoce hoy actualmente, el nuevo río Triángulo. Mala suerte de este funcionario. Si usted entra ahorita en Google Maps, se puede dar cuenta que el mapa de Guyana hay ciertas líneas fronterizas muy bien definidas, pero en especial lo que es la línea fronteriza entre Venezuela, se puede notar que tiene líneas entrecortadas. Igualmente como sucede con Surinam. La línea fronteriza entre Surinam, o en el caso del sur, donde está el sector El Tigrí, también se encuentra actualmente con líneas entrecortadas. Esto expone claramente que estos territorios hoy se encuentran en disputa, se encuentran dentro de conflictos limítrofes. Y este es el centro de este video. Hoy en este episodio estaremos realmente explicando y dando a conocer también cuáles son los territorios que legalmente, legítimamente definen la República Cooperativa de Guyana y cuáles son los que precisamente Guyana está administrando de facto y que incluso está explotando de manera ilegal sus recursos naturales. Caracoles, despiértense. Por eso que este programa se llama Venezuela Despierta. Venezuela, despierta tu realidad. Ok, señores, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Venezuela Despierta, el podcast, donde estaremos resaltando la importancia de la venezolanidad. Mi nombre es Kevin Esteban, para todos aquellos que no me conocen, y por supuesto que te estaré acompañando a lo largo de este episodio. Lo primero a lo que te voy a invitar es que sigas la página en Facebook. Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo, página en la cual podrás estar al tanto sobre lo que son los territorios que hoy deberían estar bajo la soberanía de Venezuela. Invito a que sigas esta página en Facebook para que estés bastante informado, y lo digo ya, pues que esa página y lo que es la temática de este podcast concuerdan totalmente. No precisamente vengo a hablar hoy del territorio Esequibo. Si usted no está al tanto del conflicto limítrofe entre Guyana y Venezuela, pues te dejo por aquí en la descripción el segundo episodio de este podcast, en el cual lo detallo y lo explico de una manera bastante sencilla. Hoy prefiero conversar un poco sobre el conflicto limítrofe entre Guyana y Surinam. Es importante mencionarlo y hacerlo saber. Por supuesto que para comenzar a hablar de este tema, primero hay que estar claro, o por lo menos recordar, que los primeros dos imperios o dos coronas tuvieron dominio inmenso en estos territorios, conocidos en ese entonces como la India Occidental, es la corona española y los portugueses. Ellos dos fueron los que más territorios tuvieron aquí en este territorio, ahora este continente americano. Sin embargo, los británicos y Países Bajos siempre estuvieron allí intentando despojar mayormente a España de algunos territorios, especialmente en las Guayanas, en el sector de las Guayanas de Sudamérica. Y eso es lo que lleva a que se firme un tratado en 1713, que es conocido como el Tratado de Utrecht, en el cual se sienta Países Bajos, se sienta Reino Unido y se sienta la Corona de España. Se hace un tratado como de paz en el cual estos no podrán tomar, o mejor dicho, tendrán que respetar el dominio de los territorios de las provincias de ultramar de la Corona Española. Sin embargo, se firmará más adelante en 1791 lo que se llama el Tratado de Extradición,
donde España y Holanda firman este tratado, España reconociéndole, esto es importante aquí recordar esto, reconociéndole que ahora son territorios holandeses, el territorio Berbice, Demerara y Surinam. E incluso en ese mismo tratado, en el tratado de extradición, Holanda y España llegan a un acuerdo que la línea limítrofe entre los territorios españoles y los ahora holandeses va a ser el río Esequibo. Sin embargo, la disputa después va a ser con Reino Unido, con los británicos y con Holanda. De tal manera que se llega a un tratado que se llama el Tratado de Londres, que fue en 1814, en el cual Holanda se ve en la necesidad de ceder una parte de sus territorios que le había reconocido la corona española en el anterior tratado ya mencionado. ¿Cuáles son los territorios que le cede Holanda a los británicos? Berbice y Demerara. Por lo tanto, la línea limítrofe en esa Guayana, en esos territorios que es Berbice y Demerara, que ahora es la fundada Guayana Británica, la línea limítrofe con los territorios españoles, o en este caso venezolanos, porque en 1814 ya estaba Simón Bolívar intentando lo que sería la Segunda República, tendría que ser la línea limítrofe, según los tratados, el río Esequibo, ¿sí? De tal manera que en este tratado anglo-holandés se firma que la línea limítrofe entre ahora la Guayana Británica y Surinam va a ser el río Corentyne. Esa va a ser la línea fronteriza. Sin embargo, en la parte de abajo creo que eso no se llega a confirmar en ambas partes. O sea, la parte de abajo queda bastante ambigua. Sin embargo, aparece en 1840 o 1843 un personaje bastante despreciable. Y este personaje es el señor Robert Schomburgk, el mismo que atraviesa el río Esequibo y pasa a territorios venezolanos, y cuando ve toda la riqueza que había en el Esequibo, entonces comienza él de la nada, porque él no era lo que era explorador y naturalista, él no tenía nada de geopolítico. Bueno, él empieza a trazar líneas que incluso en el caso de Venezuela lo llevaba hasta las cuencas del Orinoco. En este caso, con Surinam, Robert Schomburgk decide navegar el río Corentyne, y en este caso él no se va por el New Río, el nuevo río que se conoce así, sino decide navegar el río Cutari y definir a este como río limítrofe entre Surinam y la Guayana inglesa. Y aquí es donde comienzan los conflictos entre los holandeses y los ingleses. Porque según lo que había investigado en 1871, y de hecho ya estaba bastante confirmado, y lo afirma el geólogo británico, el señor Barrington Brown, es que la fuente, el que surte el río limítrofe, el río Corentyne, es precisamente el New Río, o el nuevo río, como le quieran decir, y no el río Cutari. De tal manera, pues, que si es el agua de la línea del río limítrofe es el del nuevo río, debería ser entonces la línea fronteriza y no el río Cutari. Sin embargo, los británicos entonces deciden fundar ese espacio que se llama el Tigri. Ese fue el nombre que le colocaron los surimenses. Deciden colocarle el Triángulo del Nuevo Río. Parece ser que aquí se llevó a cabo un laudo arbitral muy parecido al que sucedió con Venezuela, en el cual le dieron toda la soberanía británica en este caso. Sin embargo, otras fuentes mencionan que esto no ha sucedido, que precisamente lo que sí sucedió, que fue en el siglo pasado, que mayormente en 1960,
que, bueno, en Venezuela incluso cuando se conoce el documento de Severo Mayet, uno de los magistrados que estuvo en el laudo arbitral, el cual se publica un documento póstumo donde él menciona que el laudo arbitral entre los ingleses y Estados Unidos en representación de Venezuela no fue más que una negociación, que aquí no se estaba buscando precisamente que Venezuela saliera bien parada, sino despojar a Venezuela de un territorio. Bueno, y en ese preciso momento es cuando Venezuela, en este caso representado por el presidente Betancourt y el señor José Falcón Briceño, deciden ir ante la OEA, a las organizaciones internacionales, y colocar la denuncia. Y precisamente es en esos mismos años, en 1966, cuando los británicos deciden entonces declarar independiente a la Guayana inglesa, que ahora pasa a ser la República Cooperativa de Guyana, porque eso hay que estar claro. Fíjense que los venezolanos a comienzos del siglo XIX influenciamos bastante en lo que fue el inicio de las repúblicas en Sudamérica, cuando Bolívar y Sucre, fíjense, bueno, en nuestra hermana Colombia, el nombre pertenece precisamente a Francisco de Miranda. En Ecuador, la República de Ecuador fue fundada por el general Flores. Incluso en el Perú, los bolivianos, en honor a Bolívar, ahora su nacionalidad es boliviana y su capital fue Sucre. Pero también tenemos que estar claro que Guyana nace precisamente como república independiente precisamente por un reclamo de los venezolanos. En este caso, entonces en la presidencia de Rómulo Betancourt. Lo cierto es que precisamente en 1960, como mencioné anteriormente, se va a llevar a cabo lo que es, en el caso de Venezuela, lo que es la dominación de la Guardia Nacional Venezolana de la isla de Anacoco, que está pasando la línea de facto fronterizo entre Venezuela y Guyana, a la cual Guyana incluso en reclamo llegó a quemar la bandera en las puertas del consulado en Venezuela en Georgetown. Sin embargo, ellos, sin ningún ejemplo, también despojaron precisamente en el río Oronoque, que queda muy cerca del Río Nuevo. Había unos trabajadores allí, surimenses, y la policía guyanesa, decide entrar allí y desalojar a los surinenses. Armados, por supuesto, deciden sacarlos de ese territorio. Y sin embargo, también se ha llevado la disputa en el 2000. Fueron también el ejército de Surinam los que decidieron también sacar de allí a la transnacional canadiense Oil, la cual tenía licencia por Guyana de trabajar allí y extraer minerales de allí, que es algo de lo que por supuesto tenemos que enunciar. Si el Esequibo, tanto como la comunidad El Tigrí, son territorios en disputa, Guyana no tiene que estar dando licencias a lo que son las transnacionales, por lo menos como la ExxonMobil, que está comprobado que son empresas que contaminan fuertemente el mundo, que contaminan fuertemente los ríos. Crear licencia en esos lugares que están en litigio, que deberían de estar desocupados por ambas partes, tanto por, en el caso del Esequibo, venezolanos y los militares de Guyana. En el caso del Tigrí también tendría que estar despojado, en el caso de los surimenses y los representantes de Guyana. Y esto no pasa con Guyana. Guyana hoy actualmente explota territorios que están en reclamación y que están en litigio. Y desde luego, que muy bien por Surinam, que pues cuando puede, cuando es necesario, ejerce su soberanía en ese territorio. Lo cierto es que aquí lo que hay que estar claro es que los tratados históricos, y creo que esto serviría para un clip, los tratados históricos que por supuesto dan la existencia de Guyana. O sea, la República Cooperativa de Guyana existe. Nuestra intención, por supuesto, no es quitarle territorios que son de ellos, pero la República Cooperativa de Guyana está compuesta precisamente por dos territorios que son conocidos históricamente como Berbice y Demarara. Esos son los reales territorios de Guyana.
Guyana debería reconocer que la línea limítrofe, como los tratados históricos así lo mencionan, con España, en este caso ahora con la República de Venezuela, es el río Esequibo. Y en el caso de Surinam, en el caso del triángulo del Nuevo Río, debería ser y tiene que reconocer que es la línea limítrofe ahora con la República de Surinam. Como tiene que ser, quitarse ese sesgo, o mejor dicho, esa ambición imperialista que tuvieron los británicos en aquel entonces. Así que por supuesto que no se tiene nada en contra de los guyaneses, sino simplemente que las cosas son como son. Y por supuesto que yo como venezolano apoyo totalmente todas las operaciones para ejercer Surinam, la soberanía en el triángulo del Nuevo Río. Y como mencioné anteriormente, la República Cooperativa de Guyana, su real territorio es de 51.700 kilómetros cuadrados que componen el territorio de Marara y Berbice. Así que bueno, señores, de esta manera llego al final de este video. Si te pareció bueno, por supuesto, regálame un like. Te puedes suscribir también y darle a la campanita para estar al tanto del contenido que estoy subiendo aquí, bastante continuo, siempre lo hago. Así que bueno, no me queda más nada que desearte una excelente semana, que tengas un feliz día. Nos vemos en otro video. Hasta luego.